Señores, Avatar Aang, el último maestro aire, es una locura de película. Realmente creo de que inclusive podría ser considerada para el Oscar de mejor animación. Realmente la película me ha sorprendido en todos los aspectos. Es increíblemente genial, emotiva, llena de acción. El CGI es una belleza de inicio a fin. De hecho, si muchas personas mencionaban que Kimetsu no Yaiba era merecedora de un premio Oscar, esta película, sin lugar a dudas, también se posiciona en esos niveles de animación. Es una locura de película de inicio a fin, un viaje que nos regresa a Aang y a todo el equipo Avatar, que sinceramente vale la pena ver y es un desperdicio no haberlo visto en cine. Déjame en los comentarios, ¿tú qué crees de esto? La película de Avatar realmente sufrió mucho y el fan también sufrió con esto, ya que se filtró este tema de la película al inicio de año, muchas personas la vieron. Desconozco ahorita, no se habla de números si fue un éxito o no en Paramount. Lógicamente, el tema de ahorita es Spider-Man Brand New Day, que tendremos por supuesto la reseña. Pero bueno, espero que se le esté dando el amor y que los fans estén, ustedes saben, dando lo mejor para ver esta película en la plataforma porque lo merece, porque merece el apoyo. Fue un desperdicio no haberla tenido en cines, como dije. Y básicamente, pues mucho de esto, de esta franquicia, ustedes saben que continúa si se apoya y si se ve el contenido. Veamos qué tal. Déjame en los comentarios si ya la viste, si te gustó o no te gustó y si estás apoyando a este proyecto. Hablando propiamente de la película con spoiler, básicamente creo que lo peor, y tiene que ser así porque no todo es color de rosa, es el tema de sus villanos. Creo de que en la película se llaman los inadaptados, que son un grupo de personas que no son maestros y que aparte sufrieron mucho en la anterior guerra con el tema de la Nación del Fuego y todo esto. Al final nunca terminás de entender exactamente la motivación de este equipo o de esta organización. Lógicamente ellos quieren el báculo este que les va a otorgar poderes elementales y así, no sé, quizá dejar de ser inadaptados, pero ¿y después de eso qué? O sea, es un trasfondo muy pobre y que solamente están para pues volverse al final con pitches de Taga, ¿no? Que al final el fiel, el que está mejor desarrollado, pero estos personajes de acompañamiento, honestamente, sí, yo me preguntaba qué aportan a la historia, o sea, what the fuck, ¿no? Entonces, esto me dejó bastante a que desear, honestamente, si nos ponemos serios. Taga, por otro lado, como les decía, sí está bastante bien construido. Entendemos de que él desde la antigüedad, recordemos que es prácticamente un ser prehistórico de la serie o de la saga de Avatar, eh, ha sufrido la pérdida igual y la masacre de todos los nómadas aire frente a sus ojos, lo que impulsa la sed de venganza a través del tiempo. Y de hecho no estaba congelado por casualidad, no estaba congelado por... Y de hecho fue la misma Avatar Zona la que lo puso en ese lugar por haberse convertido en un monstruo. Y es que básicamente esta película tiene lo que toda película animada debe de tener: acción, aventura, hermosos paisajes, y hasta el villano se convierte en un monstruo como lo suelen hacer las películas animadas. Ahí tenemos, por ejemplo, la película animada de Saint Seiya, que Gemini se convierte en un monstruo gigante por alguna extraña razón. Así de que en ese sentido, chicos, se podría decir que es lo que yo encontré un poco negativo, que, bueno, las motivaciones de los villanos de compinches, pues no me gustó mucho. Sin embargo, Taga sí estaba bien construido, sí estaba relativamente bien desarrollado y me sorprendió de que era la voz de Dave Bautista, así de que es bastante genial. De ahí, chicos, básicamente la película es un deleite. O sea, me encantó ver al equipo reunido. Y hay algo que la serie de live action no ha hecho o no ha logrado capturar bien, que sí hace esta serie, y es el espíritu de los personajes. Todos los personajes siempre están burlándose, a pesar del tiempo y a pesar de que quizás sea un nuevo equipo creativo, lo que tú quieras.
siguen siendo ellos. Y eso es que una animación, o sea, Sokka, a pesar de ya ser adulto, hacen sus chistes, hacen sus jodas, hacen sus babosadas y los puedes reconocer a Toph siendo orgullosa, siendo creída y yo soy la mejor maestra tierra. O sea, es súper genial, ¿no? Y Katara, también hay un tema con ella de que me parece un poco triste y es de que no se mostró y se eliminó que le iban a mostrar embarazada. Y bueno, entiendo el punto porque al final la película te da a entender y aquí viene otra parte del debate, ¿no? De que el Avatar Aang es el mejor avatar porque él se sacrifica todo, sacrifica a su pueblo, sacrifica todo lo que es el renacer y de eso va la película de la culpa para poder revivir a su pueblo, ¿verdad? Él se deshace de todo eso para vencer a Taga y la idea central del asunto es de que no necesitas ser un maestro para, digamos, tener esta sabiduría o la cultura de los nómadas aires. De hecho, vemos este personaje de los inadaptados se vuelve una discípula o acólita de Aang y se acercan más. Entonces, pero, y bueno, ya sabemos que con Korra, ¿no? Todo esto también y los bisontes voladores van a ver nómadas aire. Quizás por eso pensaron que no era necesario. Igual Aang muere ya siendo adulto conociendo a sus hijos, no es que no los haya conocido, pero creo que hubiera sido como bonito, ¿no? Y como hacerlo con más sello, mostrar a Katara embarazada y decir, aquí va a venir el siguiente maestro aire o algo así. Entonces, me quedó a deber un poquito en ese sentido, o por lo menos algo personal de lo que me hubiera gustado, ¿verdad? Por otro lado, por supuesto, tenemos ya esa noticia y es que han proliferado las noticias después de Avatar, la película, ¿verdad? De cosas, ¿no? Del universo de Avatar. Entre ellas que Korra es la más poderosa de todos los avatares hasta ahora, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? También cada avatar creo yo que va siendo con más sabiduría y con más fuerza, pero yo siempre pienso que podrá ser la más poderosa, pero sin lugar a duda también la más hateada y odiada por lo que sea los motivos. Y porque al final destruyó el vínculo con los otros avatares, si hizo el desastre en la nueva serie de Avatar o no sé, esto, si a algunos no les gustó también el final de su personaje cuando lo cambiaron de sexo y todo esto, así como un poquito de la nada, entre comillas, la verdad es que hay miles de motivos para que te caiga mal el personaje o no, entonces tú me dirás en los comentarios. Y bueno, chicos, en ese sentido, pues Korra eh, es la más poderosa. Sin embargo, aquí en esta película también vimos un power-up bastante interesante de Aang, que fue hasta eso tiene, ¿no? El power-up de Aang con el báculo de Sona se vuelve en el místico maestro aire y todo, ¿no? Y vemos, como les decía, el sacrificio mega importante que tuvo al dejarlo todo para vencer a Taga, ¿no? También, que es la contraparte de lo que es la corrupción en los maestros aires. Fue bastante profundo, de hecho, bastante interesante. Vemos esos contrastes de ideas de cómo Taga era una persona convertida en demonio, literalmente, para destruirlo todo y desde las cenizas reconstruir la nación. Entonces era súper brutal, de hecho. Mientras que Anne decide perdonarse a sí mismo y hacer lo necesario para que no prolifere el odio y para que no, bueno, lógicamente no se pierdan vidas. La verdad es que fue una lucha de ideologías increíble. La película tiene de todo, la verdad. La gracia de los personajes, ver a Zuko, es súper, súper genial. Y por otro lado, chicos, hablando de este preciso universo, tenemos un pequeño adelanto de la nueva serie de Avatar, el cual es básicamente un Armagedón, una especie de apocalipsis, donde vemos de que el mundo precisamente ha caído en caos por la parte de los espíritus, aunque no se ha dicho precisamente que sean las consecuencias de Korra, pero pues aparentemente lo que podemos intuir, ¿verdad? Sin embargo, el mundo está destruido, entre comillas, ¿no? No hay maestros, ya hay una escasez de maestros y bueno, el avatar en esta ocasión es una pequeña niñita que tiene a una hermana gemela
y básicamente es como regresar a la franquicia. Sinceramente, la animación no me convence mucho, en especial después de ver esta película. Y sinceramente también no te deja mucho que ver en la historia, más que regresa al personaje de Korra en algún momento. Entonces creo que eso, entre comillas, sería lo más interesante. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué tal nos presenta la nueva serie de Avatar. Si logra emocionarnos en este nuevo universo. Creo que es lo peor que pudieron haber hecho con el universo de Avatar. Y siempre lo he dicho, por más de que la serie de Korra haya sido buena, entretenida y haber tenido 3, 4 temporadas, tuvo bastante, de hecho. Si la ves, vas a pasar entretenido porque al final es una serie bastante entretenida. Sin embargo, cuando la ves, te das cuenta de que el hate inicial, pues, ¿qué necesidad había? Sí, perfectamente con Avatar siempre se pudo haber hecho un Naruto Shippuden. Los personajes eran niños, ya vimos que pueden contar miles de cosas y esta película lo prueba. Entonces, ¿por qué contar esta historia con respecto a una película y no haber hecho series o la continuación de la serie con los personajes que ya amabas? Y después de, no sé, varias series, cuando la gente ya se sintiera un poquito cansadita o agotada, meter a Korra. Es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué el cambio de los personajes cuando no era necesario, cuando querías ver más, cuando querías precisamente ver a Aang con todo su estado avatar ya controlado, ver la genialidad? O sea, ya viste que al final la paz en Ciudad República siempre iba a tener muchas secuelas de la guerra, de la Nación del Fuego, muchos villanos que pudieron haber insertado y pues que al final no lo hicieron. Entonces es un poco decepcionante en mi punto de vista como estas nuevas series pues, al final mataron eso que pudimos haber visto y que no se nos dio, y al final tenemos que ahora aceptar, ¿no? Aceptar a Korra, aceptar a este nuevo personaje, cuando realmente lo que tú querías ver y si creciste viendo la serie, lógicamente allá por el 2007 al 2010 era seguir la historia de Aang y el equipo Avatar. Entonces creo que al final ese fue el mayor error de las nuevas series de Avatar o la serie en general, la franquicia. Y bueno, ahora pues vamos a ver qué tal le va a esta serie, pero el problema sigue siendo el mismo y esta película lo demuestra nuevamente. Lo que queremos ver es a Aang y al equipo Avatar en misiones geniales. Ahora ya pues no tiene tanto sentido porque Korra nos deja ¿cómo decirlo? Una ruta bien marcada de los sucesos que pasan, lógicamente hasta cierto punto, ya sabes, incluso más o menos a qué edad muere Aang y todo esto. Así que es un poquito complicada hacerlo en este momento, pero bueno, ya la pasearon, ¿qué les digo? Pero al final lo que quieren los fans es simple. Descanonicen a Korra. No, no es cierto, es muy simple. Queremos ver a Aang y al equipo Avatar en acción. Solo eso se pide. Y que nos lo den con esta magnífica historia, que por supuesto es un 10 de 10, increíble en todos los sentidos y que por supuesto mereció haber estado en el cine o haber estrenado en el cine. Una película que también por supuesto merece y debería estar nominada a los Oscar como mejor animación, así como incluso estuvo la Demon Hunter, ¿no? De Netflix. Así de que dame like si te gustó este video, esta retrospectiva respecto a la película, respecto al universo en general de Avatar. Y si te gusta este canal, recuerda que puedes seguirme y ver mucho más de mi contenido geek, superhéroes y de todo el mundo geek en general. Yo soy Wetex y nos estaremos viendo en otro video.